vamos a los temas complejos de nuestros componentes psíquicos, como es el pensamiento. El pensamiento ya es un entramado más complejo porque tiene que ver con la percepción de estímulos sensoriales que ya se le dan forma, ideas que se entraman entre ellas y ya dan un concepto, ya forman paradigmas que nos hacen y conducen la conducta, nos dirigen hacia algo, determinan actitudes, determinan y condicionan emociones. Entonces el pensamiento también tiene fases y nos ayudan los pensamientos y nos orientan a lo que es la resolución de problemas, ¿verdad? Dios nos ha dado esa facultad maravillosa de poder concatenar palabras, formular ideas, y estas ideas a su vez organizadas forman un pensamiento. Y una línea de pensamiento genera paradigmas o creencias, que ya es un sistema más complejo, que es lo que rige nuestra forma de conducirnos. Por eso la Biblia nos invita en Romanos 12:2 que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento es un proceso psíquico complejo que tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la atención que le ponemos a las cosas, a los estímulos que recibimos, y que nos permite transformar el pensamiento. Filipenses 4:8 también nos invita a que en el tema del pensamiento busquemos elementos precisos para tener una buena dinámica de pensamiento. Habla de todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, para poder tener una buena dinámica de pensamiento y cuando surge un problema, poder tener la facilidad de plantear un tema central, deliberar entre nosotros la posible solución y formular conclusiones, ¿verdad? Ese es el ciclo típico de un proceso de pensamiento. Siempre en este tema del pensamiento como proceso psíquico vamos a tener una dialéctica, porque va a aparecer no solo un pensamiento unilateral. A todos nos ha pasado que siempre cuando estamos deliberando sobre perspectivas de toma de decisiones, siempre nos va a aparecer un pensamiento, digamos, de polaridad positiva y un pensamiento de polaridad negativa, ¿verdad? Y esto es bien importante porque nos ayuda a no solo tener una visión unilateral, un solo punto de vista, sino que nos permite ver todas las aristas de una situación y considerar las opciones más viables. Por eso es bien importante el tema del desarrollo de nuestra mente racional. Trabaja en conjunto con la mente emocional, o sea, con el sistema de emociones, pero a veces hay personas que toman decisiones de manera visceral, es decir, cuando están enojados, cuando están o tristes o cuando están demasiado alegres, y la emoción entonces inhibe la capacidad racional, inhibe la posibilidad de tener un pensamiento fresco y hacer este ciclo de deliberar, de considerar, para luego entonces llegar a una conclusión final y tomamos decisiones precipitadas. Entonces, la sugerencia siempre que se hace en psicología es nunca tome decisiones cuando esté demasiado alegre, ni demasiado triste, ni demasiado enojado, porque la amígdala, que es el aspecto, la glándula que rige el centro de las emociones, inhibe la capacidad de pensamiento. Por eso cuando usted ve a alguien demasiado enojado y quiere hacerlo razonar, es imposible. Y usted ve que dice, usted es que no entiende, porque tiene un secuestro de la amígdala. La emoción le ha intoxicado su cerebro con cortisol, con adrenalina, que son neurotransmisores químicos que tenemos en el cerebro, y no le permite tener esa facultad de pensar ponderadamente. También tenemos el tema de la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia es el conjunto de estas capacidades que tenemos, talentos, aptitudes, habilidades, que nos brindan la oportunidad de buscar solución a los problemas, de poder hacer análisis, de poder tener juicio crítico, de poder tener un carácter juicioso y que nos permite también encontrar soluciones adaptativas a las dificultades. Nos permiten plantearnos problemas de la vida, nos permiten estudiar, nos permiten desarrollarnos como seres humanos útiles en la sociedad.
Ahí se les menciona a un teórico muy bueno que en el ámbito educativo es uno de los que se estudia, y es Jean Piaget, que habla del desarrollo de la inteligencia desde los estadios de desarrollo, ¿verdad? De cómo la inteligencia va trabajándose desde aspectos sensoriales, motores, que los niños van aprendiendo con los sentidos y afinando aptitudes motrices, y cómo el pensamiento también va cambiando, ¿verdad? Y de manera concreta, por ejemplo, si usted a un niño pequeño le dice, siéntese en la mesa, literalmente se va a sentar en la mesa. Pero si usted ya le dice a uno de nosotros adultos, siéntese en la mesa, ya tenemos un pensamiento abstracto que nos permite saber que no nos vamos a sentar literalmente en la mesa, sino que vamos a buscar la silla que está en la mesa para poder sentarnos. El juicio es un componente importante dentro de lo que es la inteligencia, y el juicio es lo que nosotros llamamos aprendizaje inteligente, es lo que nos permite hacer valores respecto a las circunstancias, a las cosas que nos pasan y a las personas. Y para tener un juicio crítico y objetivo necesitamos mucho el tema del pensamiento, el tema de trabajar la deliberación del pensamiento. Por eso la Biblia enfatiza mucho, y a mí me gusta lo que Pablo le enmarcaba a la iglesia de Corinto, cuando le decía que había que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando habla de argumento, Pablo habla de ese entramado de pensamientos que están ligados a los sentimientos, y un pensamiento negativo, un argumento negativo va a levantar en el ser humano sentimientos y actitudes negativas. Y por eso él invitaba y decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque esto es primordial para poder tener un juicio objetivo en el análisis de muchas cosas, de la toma de decisiones, de las relaciones en familia, del desarrollo de nuestra vida en general. La inteligencia no es un solo constructo. Se ha estudiado y se ha descubierto que la inteligencia tiene orientaciones múltiples. Y hay teorías de la inteligencia, hay unas teorías globalizadoras, otras analíticas, otras factoriales, pero que la mayoría han llegado a la conclusión que hay diferentes tipos de inteligencia. Antes, por ejemplo, yo decía, a mí no me gusta el fútbol, y yo decía, ¿qué gracia le encuentran a que haya un grupo de hombres pateando una pelota? Yo no le veo eso nada de inteligente. Pero al estudiar la psicología y al estudiar este aspecto de los tipos de inteligencia, me doy cuenta de que estas personas que se dedican al deporte desarrollan la inteligencia cinético-corporal. O sea, no es simplemente el hecho de patear una pelota. Yo pateo una pelota, pero no tengo los mismos resultados que tienen los jugadores de fútbol, porque ahí se conjugan los niveles de pensamiento, de juicio, de análisis, para saber cómo, dónde y de qué manera jugar el deporte. Tenemos la inteligencia lógica matemática, la inteligencia abstracta, que se da en muchas personas que tienen facilidad en el tema de los números, de la lógica, la inteligencia lingüístico-verbal, la inteligencia interpersonal, que es la que probablemente desarrollamos los psicólogos, la inteligencia intrapersonal también, que tiene que ver con esa mirada hacia el interior de nosotros. Está la inteligencia espacial, que es esa facilidad de poder medir en los espacios, poder dar direcciones exactas. Los arquitectos, los ingenieros tienen mucho de desarrollo en esto. Y bueno, llegamos al aprendizaje, que conjuga todos estos aspectos que acabamos de ver: memoria, inteligencia, pensamiento, y nos permite la adquisición de conocimientos y habilidades. Y esto a través de la experiencia. Algún conocimiento recibido que no lo llevamos a la experiencia no logra llegar a la faceta de aprendizaje. Se queda nada más en el tema de información. Y hay diferentes tipos de aprendizajes también. El aprendizaje por asociación, que es cuando asociamos un elemento con otro; aprendizaje por observación, que es, por ejemplo, el aprendizaje de los primeros años de vida de los niños, cómo se modela la conducta de los niños; el aprendizaje social, que es por observación o imitación de los comportamientos adultos; el aprendizaje por ensayo y error, que es el aprendizaje por experimentación; y el aprendizaje por reflexión, que
se trabaja mucho en los ámbitos cristianos, llevar a las personas a reflexionar sobre sus vidas y a la luz de la palabra hacer el cambio de pensamiento. También el aprendizaje tiene que ver en la formación de hábitos, que el hábito es la permanencia en el tiempo de una determinada conducta, a consolidar determinados aprendizajes y que se convierte ya en parte o se interioriza en la estructura de nuestra personalidad. Y eso es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, el hábito del estudio, el hábito de la puntualidad, el hábito de la responsabilidad, de la limpieza, del orden. Son elementos básicos e importantes que tienen que ver con estos elementos que acabamos de ver. También vimos, para cerrar con este módulo, el campo de la vida afectiva, que va ligado con pensamiento, va ligado con aprendizaje y tiene que ver con los sentimientos. Los sentimientos son estados de ánimo. Las emociones son los aspectos básicos reactivos, fisiológicos de nuestro cuerpo ante estímulos externos. Y son temporeras las emociones. Son necesarias porque son para la sobrevivencia, ¿verdad? El enojo es necesario, la tristeza es necesaria. Son desagradables, pero son necesarios en el ser humano. Por ejemplo, la emoción de tristeza lo lleva al arrepentimiento a una persona. La emoción del enojo, canalizada adecuadamente, lo lleva a no permitir injusticias, ¿verdad? La alegría es una emoción agradable, son emociones básicas en el ser humano. Por eso Pablo en el libro de Efesios dice, enójense, pero por favor no pequen, no dejen que una emoción básica se vaya a convertir en un sentimiento que lo lleve a un estado de ánimo que afecte su vida, sus relaciones con los demás y su relación con Dios. Entonces aquí es donde vemos los sentimientos, que son estados de ánimo que es un estado afectivo general, que afecta cómo la persona se comporta, afecta las actitudes, afecta también los pensamientos. Hay sentimientos simples, como les digo, la alegría, la tristeza, el enojo son sentimientos simples, pero se pueden convertir en complejos, como por ejemplo el amor. El amor es un sentimiento complejo porque lo conjugan elementos como por ejemplo, cuando yo amo a una persona, el conocimiento respecto a esa persona me lleva a la admiración, me lleva al respeto, me lleva al apego, y todos estos elementos me llevan al sentimiento del amor. El odio es un sentimiento complejo, porque lleva frustración, lleva enojo, lleva impotencia. La envidia es un sentimiento complejo. La venganza es un sentimiento complejo, porque ya se conjugan varias emociones negativas y ya tienen una incidencia poderosa en las actitudes, en el pensamiento y en el comportamiento de las personas. Ya hablamos de la emoción, que es una alteración del ánimo pasajera, puede ser agradable o desagradable. La función de las emociones también ya la vimos. Y habla un poco también su material sobre la pasión y la emoción, ¿verdad? Cuando hablamos de pasión es un estado afectivo ya de tonalidad profunda e intensa. Casi siempre lo relacionamos con el amor, pero en la vida necesitamos nosotros pasión para todo, pasión para hacer las cosas. Y es una importancia el tema de cómo manejamos nuestras pasiones. Por eso la Biblia también habla del aspecto de las pasiones, porque nos orientan hacia un impulso o hacia un deseo. Y bueno, llegamos al punto final de hablar de la personalidad. La personalidad es un constructo, una construcción única y singular en cada individuo, con características más o menos persistentes y duraderas en el tiempo. Antes se creía que desde un momento que se construía la personalidad no se podía modificar. Ahora se sabe que la personalidad se construye en las bases a partir de los primeros 7 años de vida del ser humano, pero que la personalidad se va construyendo a lo largo del ciclo vital del ser humano. Es un todo integrado, tiene componentes biológicos como es el temperamento, psicológicos como el carácter, tiene componentes sociales y algunos son innatos y otros son aprendidos. Por eso entonces es que en la vida cristiana se da la transformación del ser humano y se construye en la personalidad nuevas facetas de vida.
porque como hay aspectos que son aprendidos, nos permite poder transformar. Y vuelvo a lo que dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es nuestro recorrido de esta clase, de la segunda unidad, que un poquito creo más interesante que la primera. Y pues estoy abierta a cualquier consulta o duda o comentario que ustedes tengan. Excelente, excelente. Tengo una consulta. Dígame, hermano. Nosotros en la iglesia siempre estamos viendo que empezamos a atacar este tipo de emociones o sentimientos como el enojo, ira, decepción, depresión, etcétera, con lo que es la sanidad interior, que es lo que se ha dado siempre en la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Usted, desde su punto de vista, ¿cree que este tipo de personas que empiezan a ministrar a las personas en la iglesia, valga la redundancia, tendrían que tener un tipo, yo creo que tendría que tener un tipo de estudios de lo que es psicología, porque podemos ver, igual como usted dice, la personalidad se va construyendo, pero en muy pocas personas pasa eso. Y siempre en las iglesias estamos, bueno, yo venía de una iglesia donde todos los cultos eran sanidad interior. Entonces, a mi opinión, yo creo que sí es importante que las personas que brindan consejería tengan un tipo de conocimiento de psicología, porque siempre todos los cultos, sanidad interior, y las personas vuelven a lo mismo, pues volvemos a lo mismo, porque no podemos ponernos como una excepción, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante este tipo de estudios, licenciada. Sí, me parece bien oportuno lo que usted menciona. El tema de sanidad interior es bien importante en las iglesias y es un proceso que hay que trabajar con las personas en ámbitos, y mire, sanidad interior se puede trabajar desde lo que es las prédicas, los estudios bíblicos, pero tiene que profundizarse a nivel de consejería. Porque cuando hablamos de sanidad interior, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de teoterapia, estamos hablando de procesos terapéuticos basados en la fe. Creo que la intención de la iglesia en ese tema ha sido muy buena, oportuna en muchos casos, pero que sí necesitamos el poder tener mayor conocimiento, porque casi siempre lo limitamos al aspecto espiritual de las personas. Por ejemplo, hay alguien con depresión. La depresión es un trastorno en el estado de ánimo que tiene niveles. Hay gente que su depresión puede ser moderada, que con de repente orar, de repente una orientación, el poder hacerle ver ciertas perspectivas diferentes de vida, la persona se ayuda, pero hay niveles de la depresión de moderados a crónicos, donde la persona no tiene esa capacidad de conciencia plena para poder tomar decisiones. Y si bien es cierto, es bueno orar por la opresión espiritual que pueda haber en el ambiente que genere en esta persona o refuerce la depresión, hay aspectos psicológicos que hay que trabajar en ella, porque a veces en el tema de sanidad interior se toma como que si fuera un espíritu que está dentro de la persona. A mi punto de vista particular, pueden haber espíritus que opriman, incluso que lleguen a influenciar en el ambiente para que la persona siga deprimida. Pero lo que hay que trabajar, aparte de lo espiritual, es el tema de cómo la persona está manejando, por ejemplo, sus pérdidas. ¿Por qué se deprime la gente? La gente se deprime por exceso de apego a cosas que ya no tiene, o a cosas que quiso tener, o a pérdidas. Entonces, y se desenfoca de las circunstancias del presente y de todo lo demás que tiene. Entonces, aquí hay que trabajar mucho el tema del pensamiento, y es ahí donde creo que la iglesia sí debe de incursionar en cierto conocimiento psicológico para poder hacer más efectiva la acción que desde ya hacen, ¿verdad? Y ver como mejores resultados en ese aspecto, porque les vuelvo a decir, una persona que tiene alterado su estado de ánimo tiene inhibida su capacidad de pensamiento. Y si tiene inhibida su capacidad de pensar, de razonar, va a ser poco probable que la confrontación o la deliberación, el debate
usted haga con ellos llegue al nivel de que la persona transforme su entendimiento respecto a lo que le está pasando. Entonces es ahí, creo, donde sí necesitamos ciertas bases científicas para poder ayudar un poco mejor a las personas. Y una última consulta, licenciada. Uno como cristiano, bueno, ya cuando empezamos siempre a aplicarlo a la forma espiritual, como usted estaba hablando, pero uno como cristiano también puede ir a un psicólogo a tratar de que le ayude más que todo en su personalidad, pues, porque a veces cuando aplicamos la palabra de Dios, como lo explicaba anteriormente, no sé si me voy a entender, es momentáneo, pues, porque la mayor parte del tiempo es como que bien emotivo. Entonces sí podemos consultar, digamos, a alguien con orientación cristiana para que igual nos ayude también a nosotros, ¿verdad? Así es, mire, todos en la vida necesitamos llámele un psicólogo, un consejero espiritual, un mentor. Hay estudios psicológicos que dicen que cuando usted tiene